Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos. Bien revueltos porque vamos a hablar desde la reforma a la salud hasta cannabis, pasando por pensiones y jornada laboral. Todo un menú que tiene el Congreso sobre la mesa. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Es viernes 9 de junio. Empezó la contrarreloj del Congreso. La próxima semana se acaban las sesiones ordinarias y al gobierno le cogió la tarde para sacar adelante sus reformas. Después de 2 semanas de escándalo tras escándalo para Petro y su entorno, en Senado y Cámara ha habido una parálisis casi total para las reformas a la salud, pensional y laboral que el gobierno confiaba tener mucho más adelantadas a estas alturas. El rompimiento de la coalición con los partidos tradicionales hace mes y medio no ha logrado reparar la locomotora que tenía el gobierno para aprobar sus proyectos y por eso Petro intentó presionar a los congresistas con la movilización en la calle el pasado miércoles. María Camila González y Gerson Ortiz son los periodistas que hicieron la radiografía de cómo están en el Congreso los proyectos del gobierno, desde las 3 principales reformas enredadas hasta la legalización de la marihuana, que está muy cerca de hacerse realidad en Colombia. Bienvenido de nuevo, Gerson, por acá. Hola Ricardo, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué dicen esta semana en los pasillos del Capitolio? ¿Qué tanto ha golpeado el escándalo de Saravia y Benedetti a las reformas? Digamos que fue el tema de la semana, Ricardo, y claro que generó su sacudón, su terremoto político en el Congreso y en varias vías. Le cuento, mire, por ejemplo, a los congresistas de oposición independientes les sirvió de pretexto para pedir casi una especie de paro ético, comillas, es decir, para solicitar que se aplazaran las sesiones hasta que el gobierno, la fiscalía, inclusive hasta la DEA, dieran respuestas de los escándalos. Y entre los congresistas más cercanos al gobierno y los que están cerca de serlo, generó unos ciertos temores, especialmente por el tema de las chuzadas. Es un temor como algo así de si Saravia y Benedetti estaban chuzando, ¿quiénes más podrían estar en esas? Sí. ¿No? Y todo ese rollo generó, pues además también generó unas peleas del pacto histórico con el fiscal Francisco Barbosa, que también afectaron la agenda legislativa. Y la ñapa de todo esto es que Saravia, pues que venía siendo la articuladora con los congresistas en este nuevo intento de Petro por armar una coalición más pequeña pero más eficaz, pues ya no está y esa relación quedó como en el aire, al menos esta semana mientras se reacomodan esas cargas dentro de la Casa de Nariño. Claro, es que el daño es doble, por la legitimidad política y por la gente política que era Laura Saravia. Pero si le parece, hagamos un semáforo de estas reformas. Hablemos de las que están en rojo, empezando por la laboral. Gerson, ¿por qué ya no se lograría aprobar en esta legislatura esta reforma? Esta es la iniciativa que uno puede decir que tiene los apoyos más enredados en el Congreso, Ricardo, e incluso dentro del mismo gobierno. Mire, por ejemplo, no ha podido surtir el primer debate completo y esta semana estuvo agendada unos días, pero no hubo quórum, levantaron la sesión, etc. La ponente, María Fernanda Carrascal, pues tenía claro desde el principio que era una iniciativa difícil de sacar porque estaba contaminada, por decirlo así, o enrarecida por la coyuntura política del efecto Saravia-Benedetti. Entonces, pensando en adelante, en cómo esta puede tener futuro o no, pues en esta comisión séptima de la Cámara, para poder sacar adelante la reforma laboral, el gobierno necesita 11 de los 21 votos y tiene por ahora solo 10 agrupados así. Los 4 del Pacto Histórico, 2 del Verde, 1 de Comunes, 2 de Curules, de Paz y una liberal. Y ahí perdió un aliado en el camino que era el partido de la U, que se declaró independiente y que anunció esta semana y la semana pasada también lo había hecho, que no va a apoyar la reforma laboral y que inclusive le está pidiendo al Congreso y al presidente que todas estas reformas queden para el segundo semestre. Entonces la laboral está más bien embolatada. Que es la que ponemos en rojo. En amarillo podemos poner la reforma a la salud, que es la que más desgaste le ha causado al gobierno y que increíblemente, a pesar de todo eso, aún tiene oxígeno en el Congreso. ¿Cómo está el ambiente en la plenaria de la Cámara? Bueno, esta reforma a la salud, a diferencia de la laboral, ya pasó esa primera etapa y está ahora en plenaria de la Cámara. Sí. Y pasó de estar congelada, en palabras de David Racero, cuando arrancó la semana por el escándalo y demás, a estar activada por orden del presidente Gustavo Petro. Y las marchas de esta semana le dieron fuerza a ese impulso. Pero tampoco es que haya avanzado mucho en la plenaria de Cámara, porque es que resulta que por trámite, Ricardo, primero tienen que votarse unos impedimentos de los congresistas para poder discutir esta reforma, porque tienen familiares en médicos o que trabajan en el sector salud. Y para superar este primer bloque de impedimentos, el gobierno ha tenido muchos líos para mantener el quórum de la plenaria, que en la Cámara debe estar entre los 94 y 95 congresistas. Entonces, el 1 de junio, cuando se empezó a hablar de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, se empezaron a votar impedimentos, se negaron 30, pero se levantó la sesión. Y el miércoles se negaron otros 43 impedimentos y quedaban pendientes 6 más para la próxima plenaria. ¿Ya? Entonces,
Imagínense, Sí. casi 80 impedimentos. Entonces, cuando se supera esta etapa de impedimentos, pues ya viene el debate y las cuentas ahí todavía están dispersas para el gobierno en la plenaria de la Cámara. Gerson, otra de las reformas que está en amarillo, yo no sé si ponerla amarillo o en rojo, pero sigue ahí en ese tránsito, es la reforma pensional. Hubo un novelón en el debate de la Comisión Séptima, pero en este caso del Senado. ¿Qué ha venido pasando con la pensional? Ha habido novelón y, si usted quiere, ayuda divina. Resulta que esta semana, el martes, el gobierno logró que la comisión se citara para anunciar formalmente el debate de la pensional. Sí. Ese día, el martes, el gobierno, esa comisión séptima del Senado se compone de 14 senadores, necesitaba mínimo 7 u 8 para poder hacer el quórum y anunciar. Y resulta que solamente logró ese mínimo gracias a que las dos senadoras cristianas, Ana Paola Gudelo del Mira y Lorena Ríos de Colombia Justa y Libres, pues hicieron el favor e hicieron presencia. La ayudita divina que dice usted. Las ayudas circunstanciales del gobierno Petro, imagínese usted. Después de que lograron votar los impedimentos, el gobierno se dio la pela todo el día de mantener el quórum y al final lograron, en la tarde-noche, que se votara el informe de ponencia positiva, obviamente con algunas aclaraciones de, por ejemplo, de la U o de los cristianos que dicen que no están de acuerdo con 11 artículos y que no los van a votar o que tienen dudas sobre otros más. Pero digamos que al votar el informe de ponencia positiva ya se da un primer avance y es abrir la discusión, que seguramente será la próxima semana. Y aquí la expectativa del gobierno es que la pensional, al menos en este periodo legislativo antes del 20 de junio, quede aprobada en primer debate dentro de la comisión. Y hay algunos proyectos, Gerson, que parece que ya están en verde. Verde como la marihuana, que está a un pasito de ser legal en el país. La próxima semana ya va a dejar de ser ilegal el uso recreativo del cannabis. ¿Eso es lo que se nos viene? Mire, Ricardo, por primera vez este proyecto llega tan lejos y seguramente Sí. si no es en este gobierno progresista alternativo, seguramente nunca más va a salir. Lleva 7 de 8 debates y el último sí o sí debe hacerse antes del 20 de junio porque como es un acto legislativo no se puede debatir en sesiones extras. Entonces, en las cuentas de los promotores del proyecto, entre los que están congresistas de la bancada del Pacto Histórico y congresistas del Partido Liberal, está que el proyecto se anuncie para debate de plenaria el próximo jueves 15. Pero hay dudas con los números para ser aprobado porque, como le decía, como es acto legislativo, necesita mayorías calificadas, es decir, la mitad más uno de todos los senadores. En este caso son 54 los votos mínimos que se requieren. Entonces, ¿cuáles son los líos aquí? Además de que no hay coalición, o que al menos se está tratando de reestructurar y todavía no se forma, hay líos para llegar a esa cifra mágica, porque imagínense el caso bancaria, el gremio de los bancos tiene invitados a Cartagena a un encuentro nacional a unos 5 senadores que están a favor del proyecto. Si ellos van a Cartagena y no a la plenaria, pues el proyecto queda en números rojos. Es decir, el ausentismo es la principal amenaza del proyecto para la semana que viene. Claro, por supuesto. Pues Gerson, de todo esto seguramente usted volverá a pasar por aquí por Huevos Revueltos para hablar de cómo quedó finalmente esta legislatura después del 20 de junio. Gracias por estar de nuevo por acá, Gerson. Gracias, Ricardo, por la invitación. Y empieza el día con estas movidas. Hoy está previsto que se anuncie en Cuba el cese al fuego bilateral con el ELN y aunque será provisional por 6 meses, es la primera vez que se logra este acuerdo con esa guerrilla. El presidente viajó a La Habana para la firma. Después de que en la Universidad Nacional resultara gravemente herido un policía de la UNDEMO, que es el reemplazo del SMAT, la alcaldesa Claudia López criticó al gobierno por lo que llamó gabelas de paz a movimientos violentos que se infiltran en las universidades. Y el gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, y el partido Colombia Humana hablaron de la financiación de la campaña. Negaron que el senador Benedetti hubiera gestionado o aportado recursos como se escuchó en los audios con Laura Sarabia. Esta y todas las movidas de poder ya están en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. A continuación, quédese con nuestra dosis semanal contra la desinformación. Huevos revueltos con mentiras en el canal de Huevos Revueltos. Soy Ricardo González Duque. Feliz puente.